¿Podéis oírme todos correctamente? Fantástico. Bueno, buenas tardes. Como sabéis, soy Laia y os doy la bienvenida otro día más a la sala de formación virtual de Voltimum. Hoy contaremos con la colaboración de Alejandro Baselga, ingeniero técnico industrial eléctrico, especializado en organización industrial, iluminación LED, OLED y sistemas de gestión, regulación y control. Alejandro conducirá hoy el webinar Soluciones avanzadas de iluminación con tecnología LED. Como siempre, recordaros que para evitar problemas de conexión, durante el webinar debéis cerrar los programas de vuestro equipo que puedan estar consumiendo muchos niveles de datos, altos niveles de datos. Tanto la presentación como el vídeo se os mandarán a todos los asistentes a vuestro email en unas semanas. Os lo comento porque es una pregunta recurrente durante el webinar, así que sepáis que lo recibiréis en vuestro email directamente. Para asegurar un buen ritmo del webinar, abriremos el turno de preguntas una vez finalizada la presentación, por lo que agradeceríamos que reservéis cualquier duda que pueda surgir hasta ese momento. También se habilitará una página dentro del portal de Voltimum en la que podréis dejar cualquier duda que tengáis a posteriori o las preguntas que no puedan responderse durante la sesión de hoy debido a falta de tiempo o al tipo de pregunta en sí. Se van a responder en esa página. Las responderá Alejandro durante la próxima semana y todos podréis ver las preguntas y las respuestas de vuestros compañeros. Dicho esto, le paso la palabra a Alejandro y empezamos el webinar. Hola, buenas tardes a todos. Como ha dicho Laia, mi nombre es Alejandro. Actualmente trabajo en la empresa LT, que es fabricante de drivers de LED y componentes auxiliares de iluminación. En mi anterior etapa di otra charla en Voltum, pero estaba en otra empresa que por aquel entonces se llamaba Baza. La charla versará sobre muchos temas relacionados con la iluminación LED. El título es Soluciones avanzadas de iluminación con tecnología LED y hablaremos desde el LED, driver, componentes, regulación, control, ejemplos prácticos, etcétera. Vamos a pasar viendo la primera parte del índice, donde, como os he adelantado, pues daremos bastantes puntos. Empezaremos por parámetros básicos de iluminación. Con 4 o 5 parámetros entenderemos el resto de la presentación. Hablaremos de lo que es una luminaria LED, de lo que es el LED, de lo que es un driver, de drivers de corriente constante y drivers de tensión constante, cuáles son las diferencias, cuál es mejor. Hablaremos de cómo verificar luminarias. Hablaremos de la tecnología OLED, que mucho se oye, pero en realidad tampoco hay tanto. Hablaremos por encima de la gestión de la iluminación y de Smart Lighting. Y continuaremos hablando con un concepto que últimamente se está oyendo mucho, que es el Human Centric. Y pasaremos ya después a hablar de lo que son diseños de luminarias LED. Y ya para aplicaciones de iluminación en retail, oficinas, industria, deportiva. Terminaremos con ejemplos de casos de iluminación vial. Y por último hablaremos de las tendencias y el futuro y de lo que nos depara el mercado de la iluminación. Antes que nada, quiero hacer una reflexión. Durante la charla vamos a hacer reflexiones, os propondré hacer reflexiones y os haré preguntas. En la primera, quiero que sepáis que el 80% de la información que recibe una persona viene por el sentido de la vista. De ahí lo importante de una correcta iluminación que sea adecuada a lo que se quiere iluminar para que el ser humano perciba no solo la forma, el color, sino sienta también pues sensaciones a través de esa iluminación en ese objeto o en ese lugar. Empezamos por el primer parámetro lumínico, el flujo lumínico. El flujo lumínico es el flujo luminoso, es la potencia transmitida en forma de radiación en todas las direcciones por una fuente de luz durante una unidad de tiempo, es decir, su flujo por todo su ángulo sólido. Esa unidad es el lumen. La intensidad luminosa es el flujo luminoso emitido por una unidad de ángulo sólido en una dirección concreta. En el tema del LED tendría más sentido hablar de intensidad luminosa, por tanto en candelas, porque tiene un ángulo concreto de iluminación. No ilumina 360 grados como era antiguamente la incandescencia o los halogenuros.
otro concepto, la iluminancia. La iluminancia no es más que el flujo lumínico por unidad de superficie. Es lo que se denomina el lux y es lo que gente como yo y otros lighting designer especificamos en los estudios o proyectos lumínicos, según la normativa de iluminación que toque para ese lugar o esa ubicación, pues te exige unos niveles lumínicos acordes con esa norma y nosotros lo expresamos en esa unidad que son luxes. Tenemos otro concepto que es la eficacia luminosa, en la cual se mide la eficiencia de un elemento LED o del sistema y se expresa en lumen vatios. No es más que el flujo lumínico por unidad de potencia eléctrica consumida. Aquí hay que diferenciar si es la eficacia lumínica del LED y del sistema. Aquí viene muchas veces el primer engaño o el primer desconocimiento de un usuario con una marca. Cuando te dicen la eficiencia del LED, no cuentan las pérdidas que acarrea aguas abajo el sistema completo. Entonces siempre tienes que pedir la eficiencia lumínica resultante o total del sistema, incluido las pérdidas que pueda tener el driver. ¿Me oís mejor? Repito esta diapositiva por si acaso no me habéis oído. La eficacia luminosa, que es el flujo lumínico emitido por cada unidad de potencia eléctrica. Es decir, la potencia, o sea, el flujo partido por la potencia consumida. Y hay que preguntar siempre a nuestra marca o nuestro distribuidor si la eficacia luminosa que nos indican en el catálogo es del LED o del sistema. Es el principal desconocimiento y el primer engaño que nos podemos llevar. Siempre tenemos que preguntar por el del sistema, quitando todas las pérdidas que haya, incluidas las pérdidas del driver. Ahora pasamos ya al diagrama de cromaticidad y el Comité de Iluminación, Internacional de Iluminación, en 1931 establece el diagrama que caracteriza los colores por un parámetro de luminancia y dos coordenadas, X, Y y Z, las cuales especifican un punto sobre el diagrama de cromaticidad. Dentro de ese diagrama de cromaticidad tenemos una curva, que es esta curva de aquí, donde se establece la temperatura en grados Kelvin, donde podemos ver aquí las temperaturas más cálidas en torno a 1200, 1500, 2000, hasta las temperaturas más frías, 6000, 10000. Para clasificar esa curva de Planck se estableció tres rangos: la iluminación cálida, se considera que es menos de 3300 Kelvin, la neutra, que está entre 3300 y 5300, y la iluminación fría se establece que es mayor de 5300 Kelvin. Fuera de esta curva de Planck tenemos otros colores que se llaman colores saturados, en los cuales son específicos para muchos sectores alimenticios o sectores de ropa o otros tipos de sectores. Por ir repasando, aunque no se vea muy bien la diapositiva, por ejemplo, los lácteos, aquí sale la flecha que está un poquito fuera de la curva y es un tono 2700K un poquito fuera hacia arriba. Con eso conseguimos resaltar mejor los colores de los lácteos, quesos, etc. Otro color muy curioso es la carne, porque este sí que está muy fuera de la curva de Planck. Este color específico es para resaltar las carnes rojizas o embutidos, etc. Está un poquito más a la izquierda de los embutidos. Entonces hay más colores fuera de la curva de Planck. Ahora hablamos de otro concepto, que es el IRC. El IRC es la capacidad de una fuente lumínica para reproducir fielmente el color. Dentro de esa configuración, esto lo estableció el Comité de Iluminación Internacional y estableció diferentes grados en función del índice de reproducción cromático, que va hasta 100. Están los inferiores hasta 40, de 40 a 59 y así hasta lo más alto y lo que estamos empleando hoy en día, que es de 70 a 79, 80 a 89 y 90 a 100. Este índice, este estándar para valorar el índice de reproducción cromático tiene en cuenta 8 muestras de colores pastel, del R1 al R8. ¿Qué pasa? Que
bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de muchos profesionales, es un método escaso, ya que no valora el resto de los colores y hay muchos más. Concretamente, por ejemplo, el siguiente color es el R9, que es rojo. Ese color para el sector retail y para otros sectores de alimenticios es súper importante y no es valorado. Ahora esto es un ejemplo de una fuente lumínica de 2700 Kelvin, pero con diferentes grados de IRC, partiendo del de 70, 80, 90 y 97. Vemos la apreciación de los colores más saturados, menos saturados y cómo se diferencia un producto y otro. Solo por la luz, una manzana puede parecer que está más fresca, que es más brillante, y eso puede atraer al consumidor final. Como os he comentado antes, el IRC se queda escaso. Entonces, en el año 2015, el IES, que es la Sociedad de Ingeniería de Iluminación de Estados Unidos, debido a que, como he comentado, el IRC se queda ya obsoleto porque utiliza 8 colores de pastel, publica una memoria técnica que presenta una nueva metodología para medir el rendimiento de color. Esa metodología la denomina TM-30-15, la cual facilita identificar una fuente de luz más adecuada para cada aplicación. ¿Por qué? Porque añade nuevas metodologías, nuevos conceptos para elegir la fuente lumínica. El IRC, como veis en la parte primera, se fija solo en la fidelidad, pero con 8 colores de pastel. El TM30-15 que propone el IES se fija en ese valor, en ese mismo valor, pero ampliando más colores pastel, en el gamut y en el vector. Ahora a continuación vamos a ver qué es cada cosa. Bueno, antes os he puesto también un ejemplo de los logotipos y lo que es cada cosa. El CIE es el Comité de Iluminación Internacional, es sobre el que trabajamos todos con sus normativas, y luego algunos países como Estados Unidos tiene el estándar IES también. El primer parámetro, la fidelidad, no es más que la interpretación precisa del color. Es similar, como os he dicho, al CRI que estaba establecido, pero en vez de tener 8 muestras de color pastel, tiene hasta 99 muestras. Por lo tanto, hay más variedad. Puede ser más preciso. El siguiente valor es el Gamut Index, que provee de información sobre el promedio de la saturación de la fuente. Aquí vemos diferentes productos, como uno tiene un valor de menos de 100, este es el original, y el tercero es el saturado. Se pueden ver diferentes maneras pues de reproducir el alimento con la fuente lumínica. Y el último es el color vector, que es una representación gráfica de los colores en relación con una fuente de iluminación. Ahora, una vez que hemos visto la primera parte de los parámetros técnicos, me gustaría haceros una pregunta, y es: de las dos imágenes, ¿cuál veis más real? ¿La 1 o la 2? Veo muchas respuestas. Creo que un porcentaje un pelín más alto es la 1, pero está muy repartido. Pero vamos, yo diría un 60 o 70% que os estáis mojando por la 1 y el resto por la 2. Vamos a ver la respuesta en valores. Entonces, aquí veis la foto, está en el mismo orden. Aquí tenéis la primera parte que corresponde a esta imagen y la segunda parte que corresponde a esta segunda. Como veis, en la primera solo se valoran hasta el R8, que es lo que indica la norma CRI, y aquí en el R9 no se ve nada. O sea, es más, tiene R9 negativo, menos 37. En la segunda imagen que corresponde a esto, veis que del R9 para aquí tiene más índice de colores. Por lo tanto, significa que la imagen más real es la 2. El UGR. El UGR, el índice de deslumbramiento, que ya muchos de vosotros lo conoceréis,
es el deslumbramiento que está sometido el ojo humano. En este índice pueden influir varios factores. Unos son las características técnicas y constructivas de la propia luminaria. Otro, la instalación de la luminaria, depende de la altura, la posición, con respecto siempre al observador. Y el tercero son las reflexiones de los materiales del entorno, como pueden ser suelo, paredes, techo, pantallas de ordenador, etc. Esto es un poco más ampliado, esto es un dibujo de un observador y la zona de deslumbramiento que le ocasionaría molestia. Los valores en los que se mide siempre suelen ir entre 10 y 30 y se miden de 3 en 3, 10, 13, 16, 19, 22, 25 y 28. Y la fórmula para calcular esto es una fórmula logarítmica muy compleja en el cual se miden diferentes puntos y se aplica esa fórmula. Con los programas de cálculo lumínico que utilizamos hoy en día te pueden dar haciendo el proyecto. Esto es una imagen de una niña conforme le deslumbra la luz en una instalación en su casa mismamente. Entonces es un símil del cómo puede afectar. Entonces, en los UGR altos son muy deslumbrantes. Entonces, la normativa te especifica para cada instalación qué UGR tienes que utilizar. Por ejemplo, en oficinas te dicen de utilizar UGR 19, por debajo de 19, mejor dicho. Si esa oficina tiene área de dibujo técnico, te exigirán utilizar UGR 16. Si por lo contrario esto es una industria, una nave industrial, te pueden pedir UGR 22 para tipo campanas o incluso UGR 25. Entonces, para cada sector hay un índice de deslumbramiento diferente. Ahora, siguiendo el ejemplo que he empezado a hablar de las oficinas, a la izquierda veis los típicos productos que los almacenes mayoristas de distribución están vendiendo y los instaladores muchos están instalando, que es el típico panel plano y el típico downlight plano. Estos dos productos se están poniendo mucho en oficinas, colegios y otros sitios de trabajo donde te exigen por normativa UGR por debajo de 19 y los paneles estos de este tipo tienen UGR por debajo de 25, es decir, no cumplen la normativa, tendrían que retirarlos todos. Si hiciera una inspección, verdad, que no se hace en este aspecto en España, todos estos productos los tendrían que retirar de una instalación de oficinas. Por el contrario, a la derecha tenemos productos, diseños de luminarias ya específicos para oficinas que cumplen ya con UGRs por debajo de 19, tanto en tipo downlight empotrable redondo como en tipo panel de superficie de techo Armstrong. Por mucho que los de la izquierda algunos digan que son UGR 19, que cumplen, si vosotros desde un observador desde su puesto de trabajo a 5, 6, 7, 8 metros ve la fuente lumínica, eso ya te da una pista de que deslumbra. Y por ir más allá, en concreto este panel no es que cumpla menos de UGR 19. Este diseño o esta tipología de panel cumplen UGRs por debajo de 16. Estaríamos muy por debajo de norma. Sería excelente. ¿Por qué ocurre esto? Siempre, guerra de precio. Al final un panel, tanto de techo Armstrong como un downlight panel, son extremadamente baratos y todo es una guerra de precio. Ahora vamos a otro concepto, que es la vida útil nominal. Hasta la fecha, las lámparas y luminarias se clasificaban, te decían una vida útil, por ejemplo, un tubo fluorescente, te decían una vida útil tiene de 8.000 horas. Pues no significaba que a las 8.000 horas dejaba de funcionar, sino que a las 8.000 horas aún mantenía el 70% del flujo lumínico inicial. Esta nueva nomenclatura, para clasificar la vida útil, lo que hace es especificar un poquito más. Se especifica con dos letras. La primera letra es la L, en el cual se indica el porcentaje de flujo luminoso que se ha reducido respecto al valor original al cabo de un determinado tiempo, más o menos parecido a lo que teníamos. Y la B representa el porcentaje de módulos que no logran alcanzar el valor L especificado.
es decir, el fallo gradual. Vamos a poner un ejemplo. Una luminaria que te diga el fabricante que es L70, P30, 50.000 horas. Esto significaría que el 70% de los módulos LED funcionales, después de las 50.000 horas, quedarían por encima del 70% del valor original del flujo luminoso. Gráficamente, esto se representa que al paso de unas determinadas horas, en el ejemplo anterior que he puesto, pues el flujo caerá un 30%. Ahora, antes de empezar a hablar del siguiente tema, esto es un dato sacado de pues, históricos, y actualmente el 50% de las exportaciones chinas en el campo de la iluminación son para la Unión Europea. Y eso en Europa representa actualmente el 40% del mercado. Ahora quiero que hagáis una reflexión y que penséis si todo ese producto cumple con normativa CE, por lo tanto cumple con la ley de bajo voltaje, la directiva de bajo voltaje y la ley de compatibilidad electromagnética, y más allá, lógicamente, si no cumple lo primero, no cumpliría el certificado de NEC. Esto os lo pongo como reflexión porque a continuación vamos a ver cosas que supongo que sorprenderán de productos importados, no importados, etcétera, etcétera, que no cumplen esta normativa. Y como consecuente esto también hace daño a la industria europea de la iluminación en la importación masiva de esta tipología de producto. Vamos a hablar de luminarias LED. Empezamos ya con el siguiente apartado. A la izquierda tenemos una luminaria, en este caso es un módulo. Lo he puesto en componentes para que veáis las diferentes partes. Empezamos por atrás, tenemos lo que es un disipador de aluminio, en el cual está pensado para disipar toda el calor generado desde lo del LED hasta el final. Luego tenemos la PCB o módulo de LED, en este caso es corriente constante, en el cual incorporan los chips de LED. Luego tenemos una junta, que es lo que hace la estanquidad de este módulo. Y luego tenemos una óptica o lente, en este caso es una lente tipo TIR, que luego explicaré qué es eso. Y a la derecha tenemos un driver que no especifico ni detallo más partes porque hablaremos más adelante de él. Ahora empezamos ya a hablar del LED. El LED no deja de ser un dispositivo semiconductor que emite una luz en el espectro visible cuando se le aplica una tensión entre sus extremos. Esta tensión pasada entre el ánodo y cátodo hace por eso que se polarice y salga iluminación. Dentro del LED, haciendo una foto, tenemos diferentes partes. Lo que es el ánodo, que hemos comentado antes, el cátodo en la parte de abajo, la PCB, que es donde va el LED, y luego entre medio tenemos un punto crítico, la TJ. Eso es la temperatura de unión de los LED. Este parámetro es el más crítico a la hora de diseñar una luminaria. Cuando te dan una ficha técnica de una luminaria, te pondrán, pues su uso tiene que estar en condiciones de menos de 40 grados, pero internamente la temperatura de unión tiene que estar de menos de 120 grados, porque coge muchísimo más calor. Por lo tanto, es importante evacuar ese calor mediante disipadores, pastas térmicas, buenos diseños de luminarias, etcétera, etcétera. Mucha gente se piensa, toca una lámpara, una luminaria y no quema, que es buena. Al revés, es mala, porque el calor tiene que salir para afuera y calentar lo de fuera y que lo de dentro se refrigere. Continuamos. En el LED, por sí solo, emite luz, pero necesita unos sustratos químicos para conseguir colores. Los colores dependen pues, de unos sustratos químicos. A la izquierda tienes pues, el indio, galio, etcétera, etcétera, que producen colores azules y verdes. Y a la derecha tenéis los colores más cálidos. Y el blanco, pues el blanco se consigue partiendo de un chip de LED azul o ultravioleta
añadiendo un sustrato amarillo, de color que consiga el color amarillo, y con esa mezcla se consigue el blanco puro. Ventajas de la iluminación LED, pues ya la tenéis más que oídas. Tamaño reducido, resistencia a golpes, duración, bajo consumo, alta eficiencia, no radiación, efectiva a bajas temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Tipos de chip a día de hoy, pues están el SMD y el COP. Dentro de esto hay una clara tendencia cada vez más al SMD, pero hay fabricantes que siguen apostando por el COP, o sea, siguen viviendo los dos tipos de chip y seguirán conviviendo. Para según aplicaciones, por ejemplo, tema retail, foco de carril, se emplea mucho el COP, y para tema campanas industriales, tema alumbrado público, downlight u otras aplicaciones, se emplea más el SMD. Ya en alta potencia hay una guerra entre el COP y el SMD. El COP nunca confundir con microLED. El microLED no deja de ser un nombre comercial, pero no existe, en la realidad no existe el microLED. Ahora tenemos el proceso del binning, que es la elección de un LED. Entonces, durante el proceso de fabricación de los semiconductores surgen diferentes resultados en sus parámetros fundamentales. Entonces, es por ello que los fabricantes los clasifican por bin como una forma de denominar a las diferentes clases o categorías obtenidas dentro del mismo tipo de LED. Al proceso de testeo y clasificación de todos estos LED se denominan binning. Y esta clasificación tiene pues tres tipos, que son el bin de tensión directa, el bin de color y el bin de flujo luminoso o brillo. Entonces, con estos binning se clasifican los LED. Luego viene otra clasificación que son las elisis Macadam o SDCM, que son la abreviado, en el cual clasifican también la temperatura de color de un chip de LED. A la hora de los fabricantes diseñar sus luminarias y comprar los chips de LED a los fabricantes del chip, tienen que especificar qué elise Macadam quieren. Si quieren la elise 1, no existe ninguna diferencia de color. Si eligen entre 2 y 4, apenas existe una diferencia visible, y 5 más es fácilmente perceptible. Por lo tanto, los buenos fabricantes se quedan con la elixir 1. Dentro, aunque sea el mismo chip, esta va a ser muchísimo más caro, y otros se quedarán con el 2 o el 4. Lo más común es trabajar con 2 y 4. Es un precio medio y una calidad media. A veces cuando vais a comprar una luminaria o a mirar una luminaria os pueden decir que tiene un tipo de chip, pero no se especifican ni el proceso de binning ni las elixirs Macadam. Muchas veces os dicen utilizamos chip de Philips tal o utilizamos chip de Samsung tal, pero hay que preguntar esa selección cuál es. Vamos a hablar un poco de la evolución del LED y de las otras fuentes lumínicas cómo están actualmente. Está claro que el LED es el presente, es el futuro, sigue quedando pues la descarga, sigue quedando la fluorescencia y bueno, la incandescencia ya nada. En la fuente de LED, como podéis ver, ya estamos en 200, un poquito más de 200. En concreto, yo los últimos datos que tengo de fabricantes que ya están a nivel ya comercial, de venta, no de laboratorio, en 220 lumen vatio de chip, no de luminaria, y con índices de reproducción cromático llegando ya al 100, que es lo máximo. Y esto va a ir a más. Ahora estamos, calculo yo, a la mitad, un poquito menos de la mitad del desarrollo de lo que es el LED. ¿Vale? Tenemos ya, pues ya, como veis, en eficiencia superado a todas las fuentes lumínicas, y en reproducción cromática prácticamente ya llega a la incandescencia, que es lo mejor que había actualmente. Este es el chip de LED que os comento de 220 en vatio que vi hace poco en una revista que ya está a la venta. Los principales fabricantes de chip de LED del mercado, el primero es Nichia, el segundo RAN, Lumileds, Samsung, aquí está el top 10. Este top 10 es del 2015, puede que haya habido alguna variación, no he conseguido más actualizados a día de hoy en ventas, entonces por eso he puesto la del 2015 que la tengo. Si os fijáis, Nichia casi suma lo mismo que el segundo y el tercero. Lumileds, para que no os conozcáis, es Philips,
y poco más. Estos son los mejores fabricantes que hay hoy en día. Ahora vamos a hablar del estándar Zaga. Como sabéis, el LED tiene un problema que es la estandarización. Igual que en antaño había fluorescentes de 18, 36, 58, en lámparas de descarga de 250, 400 y en otra tipología de productos o en las reactancias también de antaño. Ahora no, ahora es muy complicado, en el LED es muy complicado estandarizar, cada luminaria tiene una intensidad, un voltaje, un chip, un diseño de PCB, es complejísimo. Entonces desde ahí se creó un consorcio, el consorcio Zaga, en el cual engloba a multitud de empresas de iluminación y en el que se intenta sacar documentos en el cual se especifique maneras de estandarizar los módulos de LED y sus equipos de control para poder hacer, como llaman ellos, la intercambiabilidad. Es decir, que mediante plataformas estables de diseño para todo lo que son los módulos de LED, cualquier fabricante de luminarias puede acudir a cualquier fabricante de chip de LED y como tendrán el mismo tamaño, mismas características, etcétera, poder poner de una marca o de otra marca. En sí es muy complicado, se está intentando, pero al final Zaga lo único o de lo poco que se está llevando a cabo es la estandarización de agujeros de las PC para que siempre tengan los mismos anclajes. Pero el chip de LED, como está evolucionando constantemente, es muy complicado. Vamos a otro tema candente en el mundo de la iluminación. ¿Los LED son realmente peligrosos? Depende. Aquí analizamos en el espectro la longitud de onda de diferentes fuentes lumínicas en el espectro de lo que ya viene en la luz azul, es decir, de 500 nanómetros para abajo hasta 360. Hemos analizado un LED de color muy frío, 9400 Kelvin. En su día, aunque no os lo creáis, esto se empleaba en alumbrado público, porque contra más fría es la luz, más eficiente es el chip de LED, y entonces en antaño no había tanta eficiencia lumínica en los chips. Entonces era 9000 Kelvin. La pantalla de un móvil que tengamos cualquiera de nosotros, de los que son táctiles de última generación, tiene 7000 Kelvin aproximadamente. Analizamos la luz natural al sol y la luz natural a una sombra dentro de una sombra. O sea, puesto en un observador dentro de un edificio que le dé sombra al aire libre. Entonces vemos ahí los grados Kelvin y luego a la derecha medimos la iluminación y la cantidad de luz azul, el porcentaje de luz azul. Como veréis, un LED muy frío en una instalación que os he comentado alumbro exterior, pues daba 76 luz con un 41% del espectro en su luz azul, la longitud va de 360 a 500. Una pantalla de móvil, estamos hablando que son 46 luxes, 30 menos, pero con un 33% de cantidad de luz azul. En la luz natural estamos hablando de 3.937 luxes a 57%, con la longitud, con la parte azul de un 57%. Y estando a la sombra 9.000 luxes con el 45%. Conclusión, no es más peligroso que la luz natural, todo depende de la instalación. Y es más, hoy en día ya con las temperaturas de color y cómo está tratado el LED no es peligroso. Aquí vemos una fuente en tono 4000, o bueno, una luz natural en 5400, un LED en 4000K y una incandescente. Ya metemos otras fuentes lumínicas para comparar. Seguimos analizando el espectro de 500 nanómetros para abajo y entonces vemos como el porcentaje de luz azul ya se va acercando, tanto la luz natural, el LED y la incandescente mucho menos porque es más cálida. Entre la luz natural y el LED vemos que el LED ya es mucho más bajo. Entonces ya en esto ya no hay problema en estas temperaturas de color. Si fuéramos ya cálido ya no habría ninguna diferencia. Ahora vamos a hacer una reflexión y esto
es para introducir la siguiente etapa de la siguiente parte de la charla. Esto es un hombre y una mujer, entonces nosotros cuando definimos o vemos un hombre y una mujer, pues puedes definir pues tiene buena vista, hace deporte, es sano, etcétera, van bien vestido, etcétera. Pero hay una parte común que si no funciona, no funcionan ellos. Y eso es el corazón, o sea, como órgano, el corazón es el que manda el latido, es el que manda la señal, es el que manda la sangre para que todo el resto del cuerpo funcione correctamente. Por muy bonito, muy bueno que sea lo demás, si el corazón no funciona bien, no bombea bien, no vale para nada. Eso lo quiero introducir porque eso hoy en día en una luminaria es el driver. El driver es el que proporciona la calidad de la luz, el driver es el que proporciona el buen funcionamiento de la luminaria, la vida útil y muchas otras características. Y luego veremos un análisis de las incidencias y las tasas de fallo de una luminaria que corrobora esto. Dentro de los drivers tenemos dos formas de alimentar los LED. Una es la corriente constante y otra es la tensión constante. ¿Vale? ¿Qué es la corriente constante y qué es la tensión constante? Mucho lo sabéis, pero algún inciso. La corriente constante es alimentar a una corriente fija, en este caso una PCB de LED diseñada para ello. Las corrientes más comunes pueden ser de los 200 miliamperios hasta los 1400. Las más comunes suelen ser las que estáis viendo allí para interior. Tensión constante en iluminación es fijar una tensión, generalmente suele ser 12 voltios o 24 voltios en tensión constante, y alimentar una PCB, generalmente para tiras de LED, en tensión constante. ¿Qué pasa? Que lleva unas resistencias porque es la única manera de fijar la tensión. Esas resistencias tienen un consumo, por lo tanto, vosotros mismos podéis deducir que la tensión constante siempre va a ser menos eficiente que la corriente constante, por lo que para las luminarias se utiliza corriente constante. Y ahora os preguntáis, ¿y por qué para las tiras de LED se utiliza tensión constante? Muy sencillo, simplemente por la facilidad de la instalación y la hora de comprar. Al final es una instalación de tensión constante de tiras de LED es modular, por lo tanto cada uno se la compone a su manera y si fuera en corriente constante sería diseños muy complejos que un usuario o un instalador no sería capaz de desarrollar o le costaría mucho desarrollar y un distribuidor sería muy complejo vender. Ahora vamos a hablar de los drivers de corriente constante, de lo que es necesario que haya dentro de un driver de corriente constante. Pues hace falta condensadores, elementos electrolíticos robustos, elementos que garanticen una calidad de luz, elementos que garanticen de potencia, un buen THD, un óptimo rendimiento y sobre todo, aunque parezca de perogrullo, acorde a normas. Muchos drivers actualmente que están en Europa funcionando, muchísimos no cumplen normativa. Lo deseable, que sea compacto, que tenga un microprocesador para poder ser controlado, protección contra sobretensiones, protección contra rayos, programable, salidas TALI, salidas 1.10, monitorización de temperatura del módulo de LED, para posteriormente saber la temperatura de unión crítica de cada LED. Esto es lo deseable. Volvemos a lo necesario. En esto que es lo necesario, no se puede ahorrar coste. ¿Y el por qué no se puede ahorrar coste? Ahora volvemos un momento también a drivers de corriente constante. Los drivers de corriente constante, de tensión constante, como os he comentado, sirven para alimentar tiras de LED. Hasta ahí la mayoría supongo que estará de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día muchas instalaciones de tiras de LED se están haciendo con tipos de drivers similares a estos que estoy exponiendo en las imágenes. Los drivers que hay abajo, también denominados de rejilla. En la propia ficha de cualquier fabricante de este tipo de drivers, ellos cumplen la normativa. ¿Por qué? Porque no especifica en ningún lado que sirvan para iluminación, pero en cambio la gente los compra, a sabiendas o no a sabiendas porque no se han leído la ficha técnica de que no cumple para iluminación. Cuando venga una inspección técnica, en una OCA, una certificación de obra, si ve esto, retira la instalación, la tira para abajo. Seguimos, siguiente tipología de driver. Este fabricante en su propia ficha técnica pone una nota en el cual
no se puede usar en aplicaciones de iluminación en la Unión Europea. Preguntar a las autoridades locales. La gente no se lee esto, pues estos no se puede ahorrar coste, como he dicho, porque no cumplen el CE para iluminación. Valen para otras cosas, pero no valen para iluminación. Ahora, hablando un poco de la primera diapositiva del hombre y la mujer, ¿por qué es tan importante un driver? Esto ya es un estudio que se hizo el año pasado, un estudio masivo, en el cual se determinan los fallos de una luminaria LED. Fallos aplicables al LED son un 7%, a los controladores un 1%, al envolvente un 17%, a las conexiones un 2% y al driver un 73%. Eso no quiere decir que no haya fabricantes de driver que sepan fabricar drivers de buena calidad. Los hay, no muchos, pero los hay. Pero hay otros muchos que son los que equipan drivers, que equipan en luminarias que no son de buena calidad y por lo tanto hacen que la luminaria no funcione bien y acabe deteriorándose o fallando. Ahora vamos a ver ya cosas más reales aún. Esto es la Comisión Europea. Esto está en la web de la Comisión Europea. Vosotros os podéis meter visualmente. Ponéis en Google Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Products y ahí os mandará, os buscará, os pincharéis en el enlace y vosotros mismos podéis seleccionar los riesgos que hay en la Unión Europea en diferentes ámbitos. Yo aquí he seleccionado el de Lighting Equipment. Entonces me sale los fallos de equipos eléctricos. Vamos a analizar este fallo. Esto es un downlight extraplano, de los que os he comentado antes que se venden a patadas en el mercado, de una marca española. Detectan el fallo en Finlandia y el fallo es de electrocución. Joder. Problema. No está aislado el primario con el secundario. No cumple la normativa C. Riesgo de electrocución. Primero. Vamos a por el segundo. Otra marca, por cierto, la primera marca es de las que más vendidas en España. Segunda marca, muy vendida también en toda Europa. No voy a decir marcas de todas estas cosas, no voy a nombrar ninguna marca. Esto es un proyector, riesgo de incendio, como podéis ver donde pone la flechita. Otro fallo detectado por la Unión Europea. Estos son los que detecta, que hay muchos más. Seguimos. Esta marca es una de las más grandes del mundo, ¿vale? Riesgo eléctrico. Este producto lo podéis ver en todo el mundo. Es una marca que lleva toda la vida en el sector. Pues detectan el fallo en Inglaterra, en Reino Unido, de electrocución por no cumplir la normativa europea. Tener en cuenta que una cosa es no cumplir un parámetro de la normativa y otra cosa es estos que son ya riesgos gordos, riesgos problemáticos que pueden afectar al ser humano. Esto ya es lo más. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se compra. Ahora vamos con imágenes reales de productos. Esto es un panel LED, también de los que he nombrado antes, mal diseñado, con un difusor muy malo. En este caso supongo que sea de policarbonato en vez de ser de PMMA, que es lo recomendable. Y vemos ya zonas quemadas de iluminación, del difusor, por aquí y por aquí. Seguimos. No sé si veréis bien esta imagen. Esto es un carril trifásico de tienda en el cual había en esa mancha negra un foco de carril. Explotó, se desintegró en piececitas. Toda esa mancha negra es de la explosión que produjo. Seguimos con un downlight empotrable en el cual podéis ver que se ha desintegrado y aquí podéis ver el driver que salió ardiendo y explotó. O sea, perdón, produjo un incendio y se explotó. Se partió por la mitad y produjo un incendio en la tienda. Esta agua que veis alrededor es el agua de los bomberos. Entonces, esto es una foto que me pasó una aseguradora de casos reales que están pasando. O sea, todo esto hay que tener mucho cuidado porque están pasando cosas y cada vez con esos datos de importación tan grandes, con pocos controles de calidad que hay, que se vende todo a cualquier precio, que le agarres el precio, cada vez vas a tener más y más y más. Una bombilla de gran potencia, supongo que la aplicación igual sería algo tipo industrial, explotó.
se desintegró. Otro caso más. Ahora vamos a jugar un poco al 50×15 con el gran Carlos Sobera y os voy a hacer una pregunta. ¿Qué meteríais en una casa de un driver para mejorar su estanquidad? A. Corcho blanco. C. Piedras. B. Arena. D. Ninguna de las anteriores. Lógicamente, no meteríamos ninguna de las anteriores, pero el Homer de turno, en la industria de turno, se le ocurrió rellenarlo con piedras, ¿no? Es una solución muy buena. ¿Por qué? Porque dice que así absorbía humedad y encima el driver pesaba y parecía que era bueno. Estas cosas pasan. O sea, esto sí que es un caso muy extraño, pero esto es otra foto de otro caso que ha pasado. Entonces, andaros con mucho cuidado. Vamos a hablar un poco de verificación de producto, sin tener un gran laboratorio, sin tener nada muy grande, se puede verificar de manera más o menos sencilla con algún aparato el producto, ¿vale? Sabemos un poco de lo que es el flujo lumínico real, eficiencia, potencia, pérdidas, gestión térmica, driver, etcétera, etcétera. Verificación de producto, hablamos como antes, del LED o del sistema, siempre hay que hablar del sistema completo, contando con el driver. ¿Vale? Que sepáis antes las pérdidas que puede tener lo que hemos hablado, desde que partes del chip de LED al final, al sistema. El chip de LED, esto lo he puesto en valor de 100 para que sea un poco más en valor porcentual. Un chip de LED, más o menos, tiene pérdidas térmicas de un 10%, entre un 10 y un 30%. Ahí está la labor de un buen desarrollador de producto que haga un buen disipador térmico. El driver, pues puede ser unas pérdidas de un 10 a un 50%. Y la óptica puede ser, o lente, de un 10 a un 30%. Entonces, en condiciones óptimas, un chip de LED de 100 te va a dar 70 lumen vatio. En condiciones no óptimas, pues igual te da 40 lumen vatio. Entonces, el trabajo de un buen desarrollador de luminarias es primordial. Igual que un buen desarrollador de chasis, un buen desarrollador de driver y un buen desarrollador de óptica y lente. Esto es un downlight conectado a un aparato de medida, en el cual analicé en su día varios parámetros y me indicaba el fabricante que tenía 20 vatios, pues tenía 20 vatios. Analicé el factor de potencia que podéis ver, 0,96, casi 0,97. En principio todos van a ser óptimos y buenos. ¿Vale? Luego, a modo de estar por casa, hice una prueba lumínica con un luxómetro y en el cual comparé un downlight plano de los que se venden actualmente con esta tipología de downlight que os acabo de enseñar. Downlight plano me dice que tiene 18 vatios, 1800 lúmenes, hago que me lo creo. Downlight de 20 vatios, se ve que tiene buen disipador, los LED no están en el lateral sino que están arriba, 2200 lumen. También es mucho, pero bueno, puede ser verdad. Analizamos potencia, medimos. El primero da un poquito más y el segundo pues un poquito menos. Bien, los dos más o menos en tablas. ¿Qué pasa? Factor de potencia 0,66, 0,97. ¿Por qué? Porque la normativa está a 25 vatios, no te exige un factor de potencia mayor a 0,8. Por lo tanto, hay gente que en esta tipología de productos se ciña a eso y pone factores de potencia en torno a 0,66. Conclusión, que tienes potencia reactiva. La potencia aparente, en vez de ser 18, pues en total será 25 o 26 vatios. Siguiente apartado, lúmenes reales. 1200 contra 2400. Primer engaño. Prueba lumínica. La distancia no me acuerdo cuál era, pero era una distancia baja, me parece que era 1 metro. 3300 luxes contra 6700, más del doble. Eficiencia lumínica real, 70 lumen contra 120 lumen. Vida útil, L70B30, 15.000 horas dando gracias, y el 70B30, 60.000 horas. UGR mayor a 25, el otro, ese es un fallo, menor a 22. Entonces, al final, la calidad y el precio es relativa.
Lo que pasa que hoy en día, como siempre, guerra de precios, se vende el de la izquierda. Hablando del Dolai plano, que muchos lo ponen en instalaciones de techos de escayola o techos Armstrong, que sepáis que la disipación del calor en el lateral no disipa. Por lo tanto, si vosotros habéis hecho un estudio lumínico para sustituir un 2x26 de fluorescencia y ponéis este tipo de downlight, al cabo de un año igual tenéis un 30 o un 40% menos de luz. Y por lo tanto la vida útil se acorta, en vez de ser al 70% a X mil horas, será la mitad de las horas. Vamos a hablar un poquito del OLED. El OLED está empezando, ya lleva unos años viéndose en ferias de Frankfurt, del Design Building, otras ferias internacionales, la de Las Vegas, de San Diego, y no deja de ser un diodo orgánico de emisión de luz. Es un diodo que tiene una capa orgánica, que hace que la base de esa capa sea electroluminiscente. En sí es una película de componentes orgánicos que reaccionan de una determinada manera ante la estimulación eléctrica, generando una luz, emitiendo una luz. Lo que os he dicho es esto, no deja de ser un diodo rellenado de capa orgánica. ¿Qué pasa? Ventajas, pues es muy fino, es flexible, es resistente a martillazos, es literal, esto me hicieron la prueba, es moldeable, tiene muchas cosas favorables, su espectro de luz es muy parecido al de la luz natural, es uniforme, es confortable, deslumbra mucho menos que un LED, no calienta, no emite luz, es como un folio, imaginaos un folio pero que emite luz. Entonces, este es el espectro, como podéis ver, el OLED, que es este espectro, se acerca mucho al de la luz natural. Este es un ejemplo de un estudio de OLED, una instalación en el que se puso todo LED, OLED y LED más OLED intercalados. A nivel de iluminancia se mantiene, pero a nivel de uniformidad mejora. Es una de las características del OLED, que mejora mucho la uniformidad en una instalación. Esto es otro ejemplo de LED y el OLED en una instalación. Entonces vemos como el índice de deslumbramiento en la primera parte, que es todo con LED, estamos hablando de entre 12 y 15, y en el OLED estamos hablando de deslumbramientos de 10. Es otra de las características positivas que tiene el OLED. El OLED en principio este año ya iban a empezar a final de año a fabricar. Yo no sé a día de hoy si ya los fabricantes están fabricando en cadena, en serie, o siguen haciendo pequeñas fabricaciones, y se venderán en obleas de diferentes tamaños, ya sean redondos o cuadrados. La mayoría de las aplicaciones va para temas decorativos y para temas donde se metan en armarios, cristales, etc. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Esto es una luminaria decorativa en el cual es flexible. Se puede integrar, como es tan fino, en armarios. Se puede integrar en cristales dentro de un propio cristal porque es de grosor como un folio. Esta es la misma imagen pero desde abajo. Y esto es un ejemplo real ya de una instalación grande, que es la Universidad de Seúl, la biblioteca, en el cual todo lo que veis es LED, tanto los flexos como la iluminación de techo. Ya empieza a haber instalaciones piloto más o menos grandes iluminadas con OLED. Problema, el precio. El OLED aún sigue siendo muy caro y fabricantes de primer nivel que hayan apostado 100% en fabricación de luminarias no hay muchos aún. Ahora vamos a hablar un poco de la gestión de la iluminación y de Smart Lighting. Digo un poco porque seguramente en el primer cuatrimestre del año que viene daremos otra charla específica de todo este tema de la gestión de iluminación y Smart Lighting, tanto de indoor como de outdoor, y ahí hablaremos en profundidad con ejemplos, tecnologías y demás. Ahora vamos a empezar por encima. Ya sabemos que el LED ahorra mucho, pero tenemos que dar un pasito más. Hay que dar cierta inteligencia a una instalación.
¿Cómo se da una inteligencia? Pues poniendo sensores, sensor de movimiento, sensor lumínico y programación de tiempo, pero no separados, sino a la vez, que entre ellos compartan información y puedan actuar sobre las luminarias de tal manera que produzcan mayor ahorro y también produzcan la luz necesaria en el puesto de trabajo. Esto es un ejemplo, ¿vale?, de productos, cómo se integrarían en una red inteligente inalámbrica de indoor. Tenemos, por ejemplo, a la izquierda lo que son unas campanas que pueden hacer, en este caso, de máster y de esclavo. Esta, que es la máster, equiparía un sensor. Este sensor llevaría las tres tipologías que hemos nombrado: movimiento, lumínico y temporal, y mandaría órdenes sobre sus esclavos. Todo esto de manera inalámbrica, con comunicación inalámbrica. Hay diferentes tecnologías para comunicar inalámbricamente, que en la charla que demos el año que viene hablaremos de ellas. Y para interior lo mismo. Todo ello se puede controlar con interruptores inalámbricos o con aplicaciones móvil o integrarlo en sistemas KNX. KNX sabemos que es un sistema muy complejo, caro, y entonces ya se está apostando por tecnologías inalámbricas que no haya que pasar por aquí bus de comunicación y que sean fáciles de coordinar con sensores y pues, con el usuario. Vamos a hablar de otro concepto que también está muy de moda ahora, el Human Centered Lighting. No es más que es un concepto novedoso que trata de vincular la iluminación al ser humano, adaptando de forma precisa sus características a cada una de las necesidades planteadas por el individuo en sus diferentes facetas y tratando de alcanzar una calidad máxima de luz e iluminación en cada momento y en cada situación. No es más que adaptar una fuente de luz, tanto en temperatura de color como en flujo lumínico, en función de la hora del ser humano y de lo que esté haciendo, adaptarlo a sus necesidades de confort y bienestar. Todo eso repercute también en la serotonina y la melatonina. Entonces, todo esto está empezándose a mover y yo creo que es un futuro interesante para la iluminación este campo. Ahora os voy a explicar un esquema muy sencillo de cómo hacer instalación pues, bajo criterios de Human Centered Lighting o bajo criterios de poner la luz y la temperatura de color específica para un usuario. ¿Vale? Esto es una instalación de tensión constante. Esto que voy a explicar es muy sencillo y lo podéis hacer cualquiera de vosotros. De ahí se puede complicar todo lo que queráis. Entonces, esto no deja de ser unas tiras de LED flexibles con chip RGB White y un conversor DALI que convierte la señal de la tira de LED a regulable mediante protocolo DALI. Luego lo que veis por aquí son amplificadores de señal para amplificar la señal de este convertidor DALI y poder poner aquí infinita potencia hasta lo que queráis. Todo ello va alimentado por fuentes de alimentación en tensión constante y la señal DALI se controla con un Master DALI. En este caso he elegido uno muy sencillo, que es este dispositivo inalámbrico, en el cual, mediante una aplicación móvil, que generalmente suelen ser gratuitas, tú puedes hacer una programación de colores, intensidades de luz, programaciones horarias, escenas según si es escena de comida, escena de trabajo, escena de relax, y se adapta la iluminación a la demanda del ser humano. Esto de aquí es aplicable a cualquier cosa, ya sea una luminaria de corriente constante, ya sean tiras de LED de tensión constante, a todo. Y esta es una manera sencilla de hacer una instalación adaptada a las necesidades del ser humano. Bueno, ya hemos visto que la iluminación, por lo que os he ido contando y por lo que sabéis, tiene múltiples ventajas. Pero ahora lo que se está trabajando muchos fabricantes y muchos diseñadores es en el siguiente paso: trabajar la calidad de la luz. No es suficiente con el ahorro. Actualmente pues veis luminarias
que sí que ahorran mucho, pero no emiten una buena calidad de luz, un buen color, no tienen deslumbramientos muy altos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que trabajar ahora, la calidad de la luz. La calidad de la luz, ¿cómo la medimos o cómo la mido yo? Con un IRC, que lo hemos comentado antes, que es el índice de reproducción cromático, acompañado del color de temperatura adecuado para cada situación. Estas dos partes suman, pero lo que multiplica es la fotometría. La fotometría es lo que da un puntito más a una instalación de calidad. La fotometría, lógicamente, la da una óptica o una lente. En este tema podemos partir o trabajar con dos tipos, con la lente tipo TIR, que es la de la izquierda, o con el reflector. Yo particularmente siempre soy partidario de la lente porque tiene menos pérdidas que un reflector y porque la iluminación la da donde quiere. Tiene otra ventaja, que no hace el efecto cañón de luz porque reparte homogéneamente por toda la superficie todo el flujo lumínico. Aquí tenemos un ejemplo de la lente y el reflector, cómo emite. Si veis, el reflector tiene esta parte de aquí, que son rayos que se dispersan y no llegan al plano útil que quieres iluminar. Por lo tanto, esta parte son pérdidas. En cambio, con la lente controlas todos los rayos exactamente. Eso hace que la eficiencia lumínica en lo que quieres iluminar sea mayor con una lente, porque tiene menos pérdidas que con un reflector. Aquí vemos un ejemplo. Por aquí un lado. Esto es lo que pasaría con un reflector, estas pérdidas. Y aquí ves que no tiene esas pérdidas. Por lo tanto, la eficiencia lumínica es mayor con lentes tipo TIR, que son estas, que con reflector. Estas partes nosotros le denominamos ruido. Toda esta luz de aquí, así, toda esta parte le llamamos ruido. Bueno, lo he explicado lo de las lentes tipo TIR. Y luego los ángulos para la iluminación. En este caso es una iluminación de interior, en el cual he puesto pues, ángulos simétricos de 24, 38 o 60, pero también hay ángulos asimétricos de 80 por 45 para iluminar, por ejemplo, una estantería. Entonces, a veces el ahorro, lógicamente, está en el chip de LED, en la luminaria que sea más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también el ahorro pasa por saber poner una óptica u otra, porque donde pones 10 focos y pones la óptica adecuada, igual pones 7, eligiendo una óptica pues, adecuada. El ejemplo de una estantería. Vamos a meternos ya con un ejemplo de iluminación retail, en el cual, como hemos ya nombrado, es muy importante elegir la temperatura de color exacta, dependiendo del sector al que se vaya, un alto índice de IRC, a poder ser mayor a 90, utilizar luminarias con buena óptica, como os he comentado, bajo mi criterio serían ópticas tipo TIR, crear claros y oscuros, huir de la uniformidad en este tipo de instalaciones y también focalizar el producto. Os pongo un ejemplo, un estudio que hice en su día, en el cual era una juguetería en el cual se quería crear un juego de claros y oscuros, en el cual veis la zona de producto muy iluminada, pues en torno había 700 a 1000 luxes en todas las estanterías, pero en la zona de paso había mucha menos luz, en torno a 300 luxes. Entonces, siempre tenéis que trabajar dentro del marco de la normativa, pero tenéis que dar rienda suelta un poco a vuestra imaginación, a las necesidades del cliente y a lo que creéis que es mejor de cara a la venta. Dar luz al producto y no dar al pasillo es mejor para que la gente se fije en el producto y no en el pasillo. Este es el resultado final. Esto es otro proyecto que hice en su día y es la Volvo. Igual que os he contado lo de la juguetería, que eso fue mutuo propio, la Volvo y otras marcas ya de prestigio tienen ya criterios muy elaborados de iluminación, que básicamente es el mismo que os he contado. Volvo solo quiere luz en sus coches en el concesionario, no quiere luz en los pasillos. Nada, lo contra menos posible. Y en las zonas de estar sí, en donde se enseñan catálogos y demás, pero lo que es la zona de exposición quieren el máximo luz en el coche y piden valores de 1000 luxes en el coche, en cada uno de los coches.
Como curiosidad, la marca Volvo, y es tendencia, está pidiendo ya para iluminación de coches el tono 4000K y para zonas de estar 3000K. Este fue el resultado. Ahora vamos a hablar de iluminación en oficinas y en espacios de trabajo. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de iluminar una oficina? Lógicamente, en tomar la norma UNE y hacer todo de acuerdo a esa norma UNE. La norma UNE que te dice, pues nivel de iluminación, deslumbramiento, índice de reproducción cromático, uniformidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estos 4 parámetros son los que determinan. Ejemplo, temperatura de color, te dicen 4000. Generalmente en oficina estamos trabajando con 500 luxes de uniformidad. Y UGR, lo que hemos repetido, trabajar con UGRs por debajo de 19, como marca la norma, que eso actualmente en ningún sitio se ve. Es súper importante. Pero podemos ir un paso más allá. Podemos trabajar con sensores de movimiento, lumínico y temporal en uno mismo. Podemos dar cierta inteligencia a esos sensores, a esas luminarias, programando parámetros previamente. Parámetros de regulación, parámetros de encendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y así evitamos el fallo humano de dejarse el interruptor encendido, poner siempre la máxima luz, etcétera. Y comunicación inalámbrica. Intentar, en las nuevas instalaciones ya se puede comunicar todo inalámbricamente, tanto la luminaria con el sensor como con aplicaciones ya sea móvil, tablet o otro tipo de aplicaciones, y que interactúen todas entre sí para conseguir adecuar la luz al puesto de trabajo y las necesidades de cada persona. Incluso cada luminaria se podría adaptar a la necesidad de cada usuario. No es complicado. Esto sería un ejemplo de una instalación con ese tipo de metodología en el cual tú entrarías en una oficina, se encenderían todas al 100%, pero una vez que te sentasen, se quedarían las de las tuyas y las de alrededor al nivel óptimo de iluminación en el puesto de trabajo y las demás se mantendrían a un 50%, a un 40% para mantener una iluminación mínima en el resto. Entonces con eso se van consiguiendo ahorros continuos. A nivel industrial, pues se puede hacer cosas parecidas. Es mirar siempre la luminaria y la disipación, muy importante a nivel industrial porque ya son de mucha potencia. Se puede mirar equipar con multisensor, dar inteligencia, comunicación inalámbrica y estar siempre de acuerdo conforme a las normas UNE de iluminación de interiores. Todo este caso y el anterior lo ampliaremos en el siguiente webinar de Smart Lighting porque hay mucha parte de inteligencia y en tema industrial les pondremos un caso de una gran industria aquí en Zaragoza que ha dado el paso a hacer una de las primeras industrias aquí con toda la iluminación controlada inalámbricamente, con multisensores inalámbricos y será muy interesante. Este es un proyecto de una parte de la nave industrial que os he comentado que comentaremos más adelante. Resultados lumínicos, siempre en torno, en este caso querían un poquito más de la norma porque querían por mutuo propio. Y esto fue ya el esquema de regulación. Aquí vemos las estanterías, pues cada estantería depende de conforme se metiese el toro de carga, se iba iluminando una u otra fila. Entonces llegando aquí se iluminaba toda esta fila y luego una vez se iba se apagaba o se quedaba hasta mitad de flujo. Entonces todo esto y más ampliado lo daremos en el siguiente webinar. Ahora vamos a hablar de una instalación deportiva. Esto es una pista de pádel en el cual está iluminada con LED. Partimos de una necesidad de un cliente de buscar una solución óptima. Este cliente ya no estaba satisfecho con las soluciones que tenía. Tenía halógenos montados, tenía ya LED montados, dos pistas con diferentes marcas y la verdad que no estaba
conforme con ninguno. Entonces nos pusimos manos a ello, buscamos una distribución lumínica acorde a la pista de pádel, que es esta, la distribución lumínica. Es una distribución asimétrica específica y unas características lumínicas también buenas. Buen factor de potencia, buena eficiencia, ya que con 160 vatios dabas 91.000 lúmenes de salida, 130 lumen vatio. Ahora es normal, pero hace un par de años que esto no era nada normal. Y nos pusimos manos a la obra. Lo primero es que en la instalación de pádel, aunque no sé si os dais cuenta o no, los que seáis aficionados, los proyectores tienen que ir paralelos al suelo. Y muchos, para conseguir ciertas uniformidades, les dan cierta inclinación para que salga la luz así. Eso produce un deslumbramiento muy fuerte, ya que la altura de los focos no es muy alta. Era un reto más. Poniéndolos paralelos al suelo tenéis que conseguir la uniformidad que marca la normativa de pistas deportivas. Para ello, con este modelo hicimos un estudio lumínico y comprobamos los valores que nos daba y las uniformidades que nos daba, que eran muy óptimas. 500 luxes de iluminación media y 0,77 de uniformidad. Este es el renderizado en 3D de colores falsos. Y esta es la medición real. No conformes con el estudio lumínico, una vez puesto, comprobamos la iluminación real y vemos cómo es más alta de lo esperado, cosa que nos ha agradado bastante, pues llegando a picos de 600, 700, etcétera, etcétera. Luego comparamos con el resto de las pistas que tenían instaladas, haciendo mediciones. La primera es la que propusimos y la segunda era un halogénulos metálicos nuevo a estrenar, halogénulos metálicos blancos de 470 vatios y 2 de LED. Vemos la uniformidad media de la primera, la 425, superaba a todas, muy cerca de la de halogénulos metálicos, pero ya la superaba. Y los de LED se quedaban muy atrás de la iluminación media, siendo que tenían más potencia, pero eran más antiguos y eran normales, sin óptica, mala distribución, mala eficiencia, mal. La mínima superior a cualquiera, la máxima superior a cualquiera y la uniformidad más alta. Por lo tanto, era el sistema que mayor ahorraba y que mejor uniformidad daba. Ahora vamos ya al tema vial. Vamos a hablar de las tendencias que hay en vial, de qué es lo que más demandan y cómo se construye un proyecto vial. Actualmente lo que se pide en tema vial es que sea modular, que sea de fácil mantenimiento, que tenga un buen disipador y que esté preparado para el futuro, que el futuro es una Smart City. Dentro de lo que es el concepto modular, la tendencia es a farolas, luminarias viales, que estén divididas en dos partes. Una parte que sea solo para la parte de electrónica, electrónica del driver, electrónica del protector contra sobretensiones, y otra parte del LED. Ambas estancas individualmente. La parte del LED se está ya aplicando aquí el estándar Zaga que hemos comentado antes para el futuro mantenimiento, poder cambiar las ópticas sin ningún problema y cambiar los LEDs sin ningún problema. En los drivers se está trabajando con drivers programables y el disipador lo que se está demandando es que la parte de arriba del tejado sea lo más plano posible y el disipador lo haga la propia carcasa por dentro. Tema de distribución lumínica, muy importante. Entonces, con un mismo modelo de farola, ese mismo modelo puede tener diferentes distribuciones lumínicas, podemos dar salida, podemos hacer proyectos que requieran diferentes formas de iluminar. Por ejemplo, aquí arriba tenéis los diferentes tipos de óptica, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, y con las fotometrías arriba. Entonces, con este tipo de fotometrías, como veis, en una instalación de una nave industrial, podemos aplicar la multitud de zonas. Zonas de área, como es este parking, zonas de área
pero puestas en un báculo cerca de fachada, zonas de calle, zona de entrada, y dependiendo de todo eso, creamos una uniformidad en toda la instalación con diferentes ópticas dentro de una misma luminaria. Esto es un ejemplo de ciudad que era lo que es el antes, que estaba con sodio, al LED. Como veis, lo que hemos mejorado es las zonas de sombra, que ya prácticamente no las hay. Se nota un poquito en algunos cruces, pero prácticamente no las hay y el color ha cambiado. Ahora, en tema vial, en los últimos simposium que he asistido o en últimas ferias, cada vez, sobre todo en España y en el sur de Europa, hay una polémica con la temperatura de color por la contaminación lumínica y por la confortabilidad del ser humano por la noche. Cuestión, cada vez vamos a temperaturas más cálidas. Hay gente que habla ya incluso del PC ámbar, de instalar PC ámbar, que son en torno a 1700 K, 1800. Es un color parecido al vapor de sodio. Pero en el LED tiene un problema, es que al ser tan baja temperatura, tiene no es que tenga poca, tiene mucha menos eficiencia que un LED en color temperatura blanca. En sitios tipo Canarias, donde está el astrofísico, pues se tiene que poner todo con este formato, pero en el resto de sitios no hay ninguna normativa que te diga que tengas que poner colores tan sumamente cálidos. Yo particularmente pienso que sí, que cada vez vamos a temas más a iluminación más cálida en vial. En su día, si os acordáis, partíamos de los 6000 Kelvin, 5000 Kelvin. Ahora ya el IDAE te dice que puedes poner hasta 4200 Kelvin, pero yo creo que la tendencia es ir a 3000. No creo que sea tan cálido como 1700, pero por lo que creo yo, y esto es opinión personal, yo creo que iremos a 3000. ¿El por qué también? Porque en las ciudades la luz que entra en las ventanas o de rebote por la noche, si es muy fría, también eso al ser humano, por temas de melatonina y demás, no es bueno. Entonces yo creo que debido a que la eficiencia ha aumentado tanto, por eso tienden a bajar la temperatura del color y yo me quedaría con el tono 3000, entre 3000 o 4000, pero por ahí. Tema Smart City. Es un tema también candente. Hace poco fue la feria de Barcelona, la exposición de Smart City World Congress, y cada vez está teniendo más repercusión y es el futuro. A día de hoy las pruebas que hay son la mayoría todas piloto de los grandes fabricantes, alguna hay por mutuo propio, pero es el futuro. Está claro que todo va a estar conectado el día de mañana y no solo la luz. A través de la luz puedes conectar agua, basuras, comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha tecnología, mucho desarrollo, muchos fabricantes que estamos detrás de este tipo de tecnologías y que en la siguiente charla ampliaremos muy detalladamente toda esta tecnología, tanto de outdoor y como comentantes de indoor. Y ya la última diapositiva es el futuro de la tecnología LED, las tendencias, hacia dónde vamos. Se ve que cada vez vamos a LED SMD más pequeños. Os he comentado que hay algunos fabricantes, no muchos, que están apostando también por el COP, pero la mayoría están apostando por el SMD. Más eficientes. El límite por longitud de onda, esto es a nivel teórico, está en 683 lumen vatio. No llegaremos, porque eso es empíricamente en laboratorio, pero sí que seguiremos aumentando. Trabajar mucho la calidad de la luz, no solo la eficiencia, sino la calidad de luz, ópticas, IRCs, valores de saturación, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevos materiales para mejorar la disipación de las luminarias. Diseño de luminarias LED específicas, acordes a normas y específicas, por eso, para el LED. Hasta ahora se están haciendo muchas adaptaciones, por ejemplo, luminarias estancas, se adapta lo que había antes de tubo T8 a LED, campanas industriales, las primeras eran muy parecidas a las de descarga, a las de sodio, a las de halogenuros. Y luego otro nicho muy importante que también están haciendo son las luminarias de gran potencia. Ahí se está trabajando mucho para el tema de iluminación deportiva de gran potencia, iluminación de aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está mejorando mucho la eficiencia. Antes, para poner una potencia muy alta, necesitabas un gran tamaño. Por lo tanto, ese gran tamaño no valía para sustituir lo que había antes de halogenuros porque el halogenuros era un poco más pequeño.
al mejorar el tema de eficiencia lumínica, se pueden crear luminarias de gran potencia, o mejor dicho, de mucho flujo lumínico, con menos potencia. Por lo tanto, el tamaño se reduce. En la parte de abajo, como os he comentado, a lo largo de toda la exposición, hemos hablado primero de lo que es el ahorro energético. Esto era en el 2008 de lo que había en Lumenbach. Hablamos ya de la iluminación inteligente o Smart Lighting. Y ya empezamos a hablar, y esto irá creciendo, de la luz emocional, Human Centric, todos estos parámetros, y esto, los 200 lumenvatios, seguirá subiendo escalonadamente. Ahora, como os he dicho, estos hablamos de luminaria. En chip de LED estamos en 220 lumenvatios. Por lo tanto, esto va a seguir creciendo, van a aparecer nuevos nichos de mercado, otro tipo de negocio, pero siempre ligado a la sensorización y a la inteligencia. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya parecido interesante la charla, que os haya gustado, que os haya aclarado dudas, que os haya hecho ver una visión diferente del mercado. Y para cualquier duda, cuestión, etcétera, tenéis mis datos ahí, mi correo electrónico, y también tenéis los datos de Voltimum. Y poco más, Laia. Muchas gracias, Alejandro, por la exposición. Ha sido muy dinámica y muy interesante, a mi parecer, y por lo que veo también al parecer de nuestros usuarios. Ahora, como os he comentado al principio, os voy a dejar el enlace de la página de Voltimum para dudas y preguntas, por si en los próximos días pues tenéis alguna duda, alguna cuestión que queráis que Alejandro os aclare. Y como también os he comentado, podréis ver todas las preguntas y todas las respuestas del resto de usuarios. Esto es algo que también nos habíais pedido mucho y que, bueno, esperamos que os sirva. Si ahora tenéis alguna pregunta que Alejandro quizá os pueda responder, pues adelante por el chat, y si no, vamos a mantener, vamos a dejar otra vez la página aquí Si en el chat. quieren hacer alguna pregunta, sin ningún problema puedo responder ahora. Exacto. Mira, por ejemplo, Jordi está haciendo una pregunta: ¿qué THD tiene la onda de corriente absorbida por los LEDs? Hay algunas cercanas al 100% de distorsión armónica. Pues esa pregunta no tengo ese dato, pero si me la pueden mandar por el email, no dudes que se la responderé. Pues la mandáis por el email o la dejáis en la página que ya os he pasado. Por ejemplo, Rafael pregunta: ¿la temperatura ambiental en horas de apagado, por ejemplo, luz de sol, afecta al sistema de iluminación? La temperatura ambiental en horas de apagado, por ejemplo, la luz del sol. No entiendo la pregunta exactamente. ¿Cuando no hay sol se refiere? Si puede formular otra vez la pregunta, mejor. Vale, mientras tanto, Esteban, ¿cómo se ha podido justificar hasta ahora los cambios de alumbrado público con LED de eficiencia menor que VSAP? ¿Qué vapor de sodio de alta presión? Buena pregunta. Y ya no el vapor de sodio, sino el halogeno metálico. Yo soy muy fan del halogeno metálico, es muy buena fuente de luz. ¿El por qué? Porque al final la luz del LED también es indirecta, o sea, perdón, es directa, y el vapor de sodio y el halogeno metálico emiten 360 grados. Por lo tanto, si emite para arriba, hay un reflector que refleja la luz y tiene ciertas pérdidas. ¿El por qué se ha puesto tanto hasta la fecha? Pues al final es un negocio. Es bueno esperar porque la tecnología madura, la eficiencia mejora y cada vez, al principio una calle, igual una farola para sustituir 250 de sodio, se ponían 150 de LED. Actualmente estamos en 100, pero es que en 2 años estaremos en 60 vatios y la tecnología siempre más madura. A ver, estoy viendo alguna otra pregunta que podamos responder ahora. Pedro pregunta: ¿se siguen desarrollando LEDs para sustitución rápida de lámparas de descarga?
Si te refieres a bombillas de LED tipo Marzorca para lámparas de descarga, desarrollándose, sí. Hay grandes marcas que siguen sacando, pero porque es negocio en el mercado. Yo no estoy de acuerdo con esa tipología de productos, porque no, una vez que metes una lámpara en una luminaria que, que tiene el certificado CE para lámpara de descarga, ya no cumples el certificado CE. En caso de que tengas un incendio, un cortocircuito o algo, el seguro no te va a cubrir. Entonces sí que hay muchas marcas que siguen trabajando bombillas de mazorca, que se llaman, o bombillas de tornado, que son de potencias de 30, 40 vatios, incluso más, pero puede conllevar muchísimos problemas. Vale, vamos a hacer un par más de preguntas, si os parece. Javier Veo pregunta, ¿cómo una, afecta? veo una Perdona, pregunta interesante, sí, que veo una pregunta adelante, interesante adelante. de Mismo. Ramón. A bajar la potencia del LED por regulación se pueden producir armónicos, efecto flicker y otros problemas por no trabajar al LED a plena carga. Sí y no. Depende todo del driver. Al final, lo que os he comentado, la calidad de la luz siempre la da el driver. Eh, el ORC, que es el Output Rapid Current, que es la corriente, si tiene un ORC muy bajo, eso hace que no tenga flicker ni parpadeo. Estamos hablando de valores menores al 5%. Eso lo tienen muy buenos drivers. En cuanto a si bajas la carga, hay que ver el driver a partir de qué valor de regulación mantiene esos valores. Hay drivers que te los mantienen hasta un 80%, pero hay otros que te bajan mucho y te lo siguen manteniendo. Estoy de acuerdo contigo que si bajas de un cierto valor, que un 40% o 50%, si un driver es bueno, te bajará, por ejemplo, el factor de energía, de potencia. Me pone otra pregunta, que la calidad de la luz eh, la da, siempre la da el driver. Sí y no. Para que funcione bien un LED, el LED lo que te proporciona es la temperatura de color, te proporciona el índice de reproducción cromático y te proporciona pues, otros parámetros lumínicos. Pero lo que es, por ejemplo, el flicker va asociado al driver. La vida útil del LED va asociada al driver. O sea, el buen funcionamiento de la luminaria va asociado al driver. Lo que son los parámetros de colorimetría, por así decirlos, van relacionados al LED. El resto, prácticamente todos, al driver y a la disipación. Vamos a realizar, Alejandro, si te parece, porque ya se nos acaba el tiempo, vamos a realizar la última pregunta, la que tú consideres más adecuada para poder responder en directo, y el resto, recordaros que os dejo la página aquí, os volveré a poner el enlace ahora cuando acabemos, y Alejandro va a responder estas preguntas en nuestra página. Y si queréis realizarle alguna duda más en concreto, pues tenéis aquí su contacto en la diapositiva que os aparece en pantalla. Me ponen otra pregunta. ¿Los drivers en general de China son eficientes? Hay de todo. Hay marcas que trabajan muy bien y hay otras que trabajan muy mal. Hay marcas buenas, hay marcas malas, hay otras marcas buenas que no tienen los parámetros que tenemos en Europa, por ejemplo la intensidad de arranque. Hay muchos drivers de marcas punteras en China que tienen intensidades de arranque muy altas, picos. Entonces eso en una instalación industrial te puede hacer que te salten los mandatos térmicos. Pero sí, hay marcas buenas en China, igual que las hay en Europa. Bueno, muy bien, chicos. Muchísimas gracias de nuevo, Alejandro. Alejandro va a De estar nada. haciendo otro webinar con nosotros sobre Smart Lighting en enero de 2018, o sea, en un par de meses. Estaros atentos a los nuevos webinars, a las newsletters, que ahí siempre aparece la comunicación para que podáis apuntaros a los webinars gratuitos. Y nada más, daros las gracias otro día más por asistir a nuestras formaciones. Gracias, Alejandro, por el modo en que has tenido de hacer el webinar. Creo que ha sido muy interesante. Me alegro que te Y guste. Igualmente a a todos. mí y a nuestros usuarios espero que también. Así que nada, dicho De nada. esto, que paséis un feliz jueves todos
y nos vemos muy prontito en otros webinars. Un saludo. Gracias a todos.